'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. Miguel Ángel Pérez, bienvenido. ¿Qué tal estás, Carlos? A ver, vamos de fundaciones porque parece que el PSOE, esta larga trayectoria, esta vieja tradición que tenía de utilizar determinadas fundaciones para lo que no debía ser digno de una fundación, sino más bien digno de una corrupción, resulta que parece que lo está refrescando. Tenemos ya dos casos. Había una fundación ligada al caso Tito Berni, que por cierto también aparecía por ahí los pantalones a media asta, las prostitutas, las rayas de coca, un clásico de la corrupción del PSOE. Y ahora resulta que nos vamos a Ábalos, qué decir de todo lo que acabo de decir, del tema prostitución, y resulta que aparece también Fiadelso. Esto va de fundaciones. ¿Las fundaciones qué son? ¿Chiringuitos donde esconder la pasta o qué? Pues sí, la verdad es que, Carlos, cada vez que conocemos una nueva fundación relacionada con el gobierno de Pedro Sánchez o con el Partido Socialista, casualmente acaba desembocando en corrupción. Y has citado, pues efectivamente, ¿no? Ahora mismo dos fundaciones que están totalmente en el candelero, que diría aquella, que es la de Fiadelso y la FIAP, ¿no? Hemos publicado en los últimos días en Libertad Digital distintas informaciones relacionadas con las dos fundaciones y la verdad es que llama muchísimo la atención pues que todas tienen también en común la excusa de la supuesta ayuda humanitaria y que luego pues hay viajes a Latinoamérica, o sea, porque la verdad es que no deja de ser sorprendente que, por ejemplo, ¿no? José Luis Ábalos fue contratado como consultor y acabó yendo a hacer viajes en los cuales participó en nombre de la famosa FIAP, esta fundación que está salpicada en el caso Tito Berni, porque hay varios contratos millonarios que se están investigando en el marco del caso Tito Berni, y en el marco de la FIAP, pues Ábalos fue contratado como consultor y acabó participando en diversos actos en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Guatemala. Casualmente también, pues precisamente a Perú, ¿donde estuvo? Pues en Chimbote. ¿Y dónde Chimbote de qué nos suena? Pues por ejemplo, porque ahí la UCO ha localizado, ¿no? Pues una propiedad a nombre de José Luis Ábalos, con lo cual al final el rastro del dinero hay que seguirlo a partir de las fundaciones y chiringuitos y supuestas ONGs vinculadas a dirigentes socialistas. Estaba mirando, ahora te digo el nombre porque no lo recordaba. Hubo otro caso, el director del máster, porque claro, Begoña Gómez no podía ser directora del máster, no debería haber sido directora de cátedra, pero bueno, se lo inventaron, llamaron al rector Goyache a Moncloa, hicieron lo que les dio la puñetera gana, vamos a decirlo llanamente. Pero bueno, en el caso del máster había una normativa mucho más clara, mucho más expresa y decía no puede ser ella directora. Entonces tuvo que coger un director académico del máster. El director académico del máster, que ahora busco el nombre, lo publicamos en Libertad Digital, también estuvo trabajando para la FIAP, para la Fundación Internacional Iberoamericana, que era la de Tito Berni. Pues sí, al final la verdad es que todos los casos de Todos pasan por corrupción todos los lados, por los mismos. Nos falta, no sé si habrá aparecido alguna fundación vinculada con David Sánchez, ¿no? Porque eso ya es lo que nos faltaría, nos faltaría para cerrar el círculo de las tramas de corrupción que afectan al gobierno de Pedro Sánchez, a sus familiares, entornos, amigos y partidos, pero lo cierto es que la investigación de la UCO está siguiendo precisamente pues la pista de estas fundaciones. Publicábamos precisamente pues esta semana en Libertad Digital que la Guardia Civil y el magistrado del Tribunal Supremo que investiga la trama Coldo, Leopoldo Puente, pues tienen las sospechas de que la Fundación Fiadelso, creada como supuesta ONG por el propio José Luis Ábalos hace ya, pues yo qué sé, más de 20 o 30 años, pues efectivamente podía haber sido utilizada para dos cuestiones. Una, presunto blanqueo de capitales, dos, para desviar fondos públicos. ¿Por qué? Porque la Fundación Fiadelso solamente durante la presidencia del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pues recibió 5,5 millones de euros. Con lo cual, al final, el esquema de la corrupción del Partido Socialista pues se acaba poniendo encima de la mesa pues este tipo de fundaciones, de ONGs y de chiringuitos que se supone que en teoría tendrían que realizar labores humanitarias, de cooperación al desarrollo a nivel internacional y en países de América Latina, y se demuestra que al final pues detrás empieza a apestar la corrupción. Mira, este hombre que estoy aquí buscando era José Manuel Ruano, codirector de la cátedra, no era en el máster, era en la cátedra de Begoña Gómez,
y efectivamente estuvo trabajando para la fundación del gobierno de Pedro Sánchez, porque es que tenía metidos ahí, me parece que eran 20 y pico cargos. En aquel momento, de hecho, bueno, cuando salta el escándalo Tito Berni, la responsable máxima era Nadia Calviño, porque le tocaba por el tipo de ministerio que tenía y estaba vinculada a Tito Berni. De todas formas, en Fiadelso, Miguel Ángel, estamos hablando de un entramado muy delicado. O sea, estamos hablando de que es una fundación que lleva desde el año 92, es decir, lleva muchísimo tiempo, que recaudaba dinero, muchísimo dinero, de entidades socialistas, con el cartel famoso de todo es social, todo es benéfico, todo iba a países donde hacía falta, donde lo que hacía falta era un control, porque no había control de nada. La Fundación Internacional Iberoamericana, volvemos a lo mismo, cuando salta el escándalo de Tito Berni, es por contratos en la zona del Sahel. Tampoco había manera de controlar básicamente nada. Todas las fundaciones que están utilizando, todas acaban en sitios de difícil control, porque esto huele mucho, ¿eh? Sí, me acuerdo perfectamente, Carlos, en un programa de Cuesta donde analizabas precisamente subvenciones y ayudas públicas de supuesta cooperación internacional que acaban en República Dominicana, ¿no? En las partidas presupuestarias más inverosímiles, ¿no? Yo creo que este tipo de ayudas, de subvenciones, fondos públicos podrían haber sido presuntamente desviados para otras cuestiones. Los de República Dominicana todavía no se ha podido esclarecer, esos que tú citabas en ese programa, pero lo que empieza ya a ponerse encima de la mesa, obviamente, es la Fundación Fiadelso, que apunta directamente a José Luis Ábalos, porque fue uno de los fundadores, obviamente, y precisamente el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, la semana pasada, pues dictó un auto en el cual pues, se ponía prácticamente cerco a esta fundación para que se sepan todas las cuentas relacionadas con esta fundación, todo el dinero que se haya podido percibir de forma pública y por supuesto las cuentas bancarias. Yo creo que ahora mismo la investigación patrimonial de José Luis Ábalos se está poniendo el foco sin ninguna duda en Fiadelso y la Fundación Iberoamericana, pues 3/4 de lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final José Luis Ábalos, en su currículum que detallábamos en Libertad Digital, de más de 80 páginas que intervino la UCO, pues él mismo reconocía que había sido contratado como consultor durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero para esa Fundación Iberoamericana y, como digo, pues había tenido distintos viajes a países de Latinoamérica en los cuales la UCO ya ha conseguido acreditar que hay propiedades y terrenos a nombre de Ábalos. Obviamente también fuentes del caso me dicen que aquí el problema es que se está demostrando que Ábalos no era una persona, digamos, que de un perfil de ser una persona muy de ayuda humanitaria o cooperación internacional, ¿no? De ayuda humanitaria, pues hombre, si hablamos de Jessica, pues no sé si eso podría ser considerado ayuda humanitaria o no, pero desde luego el perfil de una ONG y que de repente, pues en países a los que él viaja y los que supone que está hablando de cooperación, aparecen propiedades y terrenos a su nombre, pues hombre, la verdad es que no queda muy bien, ¿no? Huele fatal, huele a pesta a delitos y sobre todo pues apesta a ese presunto desvío de fondos públicos que cobraban como ONG. Claro, las fundaciones son entidades sin ánimo de lucro. Nos estamos olvidando de otra entidad sin ánimo de lucro, que está revestida del carácter de ONG, y me estoy refiriendo a una que está ligada a la propia Begoña Gómez. Begoña Gómez forma parte de una cosa estrambótica, un think tank, dicen ellos, le llaman, que se llama el G100. G100 está formado por una empresa que se llama El Hueco. El Hueco es una empresa que crea una ONG, Cibes Mundi. Y Cibes Mundi tiene su división, El Hueco tiene su división Caribe y Cibes Mundi tiene su actividad, no tiene división, pero tiene actividad en República Dominicana. Esta ONG ha recibido por su carácter social en defensa de la sostenibilidad, aquí ya entramos en la Agenda 2030, aquí ya vale todo, un churro de subvenciones del gobierno, churro de subvenciones por parte de la Unión Europea y acaban en República Dominicana con determinados contratos y determinados trabajos. Y repito, esta está ligada directamente a los trabajos en mundo rural que estaría desarrollando y que seguiría desarrollando en estos momentos Begoña Gómez, que no hace falta enumerar, ya lo hemos publicado en Libertad Digital, cómo se han disparado las ayudas y subvenciones del Gobierno de España al Gobierno de República Dominicana. Dices, oye, os estáis montando un chiringuito, pero vamos, de un cómodo y de un blindado de muchísimo cuidado, ¿eh?
Sí, yo creo que están utilizando pues esa máscara de supuestas fundaciones, ONGs, entidades sin ánimo de lucro. De hecho, en la declaración de Begoña Gómez, recordamos que ha acudido 3 veces ante el juez y solamente ha declarado la tercera y solo contestando a las preguntas de su abogado Antonio Camacho, pues una de las frases en las que más insistió Begoña Gómez es que pues todo lo relacionado con sus supuestos negocios, la cátedra, el máster, etcétera, que todo era sin ánimo de lucro, ¿no? Eso era uno de los argumentos cansinos que repitió hasta la saciedad en esa declaración Begoña Gómez, y yo creo que esa es la coartada, ¿no? Disfrazar de entidades, de ONG sin ánimo de lucro para luego esconder pues negocios, ¿no? O sea, la corrupción. Fuera de micro, Carlos, comentábamos también la Fundación FAFE, ¿no? Estaba justo que... mirando los datos de esa. El enchufe de la mujer de Juan Espadas fue en FAFE, una fundación ligada a fondos de formación. Todo era maravilloso, todo era muy social, muy sostenible, muy eco-guay, muy woke, todo maravilloso, que parece, tiene toda la pinta de que es la típica cortina de acero para que no puedas mirar detrás. Claro, en cuanto abres aquello y miras detrás, te encontrabas a la del WordPerfect. WordPerfect. ¿Y usted conocía el puesto de trabajo? Sí, hombre, yo encendía el ordenador y me salía el WordPerfect. Pues nada, pues con el WordPerfect se lo han estado llevando crudo. Yo creo que sí, que la Fundación FAFE es un ejemplo más, y desde luego lo que también se está demostrando con todas las investigaciones de tramas de corrupción que afectan a Pedro Sánchez, a su entorno, amigos, familiares, partido y compañeros, es que al final todas estas presuntas mordidas, comisiones ilegales acaban desembocando en países latinoamericanos. Estamos hablando pues de República Dominicana, estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de Panamá, de Colombia, de Ecuador. Y precisamente pues también publicamos en Libertad Digital pues una información que a mí me parece llamativa y sorprendente, y es que el mismo día que Pedro Sánchez presentó en el Congreso de los Diputados en mayo de 2018 la famosa moción de censura contra el entonces presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ese mismo día un empresario llamado José Ruz, señalado en sede judicial por Víctor Daldama como un empresario que pagaba mordidas al Partido Socialista a cambio de adjudicaciones. Levantina, Pues bien, Levantina, que está metida en todo. efectivamente, una de las empresas clave que se están investigando en el marco de la trama Coldo, pues precisamente ese empresario, ese día de mayo de 2018, cuando el Partido Socialista presenta la moción contra Rajoy en el Congreso, habría una sociedad offshore en Panamá. Con lo cual, claro, pones todos los ingredientes encima de la mesa y resulta que este empresario José Ruz, que declaró pues nada, hace un par de semanas o 3 en el Tribunal Supremo en el marco de la trama Coldo como testigo, pues él reconoció en sede judicial que le unía una estrecha amistad casi conservada hasta la actualidad con Koldo García, que también había tenido muchísimo contacto con José Luis Ábalos y que incluso llegó a contratar, entre comillas, a Víctor Daldama porque, reconocía en sede judicial, llegó a arrastrar una deuda en Panamá de un negocio que no le pagaban, una deuda millonaria que no le pagaban a él, y contrató, pues, entre comillas, los servicios de Víctor Daldama para recuperar en el año 2019 esos millones que tenía pues ahí en una deuda en Panamá. Es que varias cosas sobre José Ruz. Él era amigo personal de José Luis Ábalos, punto uno. Dos, el que hace el discurso contra la corrupción del PP en la moción de censura es Ábalos. Es decir, al ser amigo personal, la información que tenía era directísima, no necesitaba esperar a nada. El que comandaba, el que se beneficiaba de la moción de censura era Pedro Sánchez, pero el que comandó todo en el ascenso de Pedro Sánchez, incluido en la moción de censura, era José Luis Ábalos, amigo personal de Ruz. Eso. Es decir, que si él le dio la información de tira adelante, si lo dio, digo, hipótesis, tira adelante que esto sale, el que podía tener información más fresca, más puntual, más actualizada era José Luis Ábalos. Hombre, llama mucho la atención que justo inscriba esa sociedad el mismo día en el que está saliendo la moción de censura. Dos, no solamente conoció primero a José Luis Ábalos, pero luego acabó conociendo a más gente. Lo digo porque Koldo y Aldama se hacen un viaje a Canarias para conseguir una licitación para José Ruz de la delegación de la Agencia Tributaria en Las Palmas del gobierno de Víctor Ángel Torres. ¿Vale? O sea, cuidado con los contratos y las ramificaciones. Y ahí aparece José Ruz. El viaje fue 3 días antes, y la estancia en Canarias 3 días antes de que se lanzara la convocatoria.
3 días antes, es decir, 3 días después de la reunión se hace la convocatoria para hacer una nueva sede, reformas, obras, cada uno que le llame como quiera, de la Agencia Tributaria de Canarias. ¿Vale? Y ese contrato era un contrato de Ángel Víctor Torres, que por cierto ese contrato también está bajo investigación. Y simplemente por seguir edulcorando aquí el tema de las aficiones de los socialistas, estábamos citando antes la Fundación FAFE, leo noticia de septiembre del 23, 6 años de prisión para el exdirector de la FAFE que pagó sus fiestas en prostíbulos con dinero de la Junta. Dios bendito con el ADN, Dios bendito, ¿eh? Totalmente, totalmente, Carlos. Y fíjate que en el tema de Ruth, ¿no? Hay que decir que en el año 2011 ya creó su primera sociedad offshore en Panamá, ¿vale? Y la llamó exactamente igual que su empresa en España, que es Levantina Ingeniería y Construcciones. Pero llama la atención esa segunda sociedad offshore que pues constituyó en ese 25 de mayo de 2018 y que denominó Levantina de Panamá de Ingeniería y Construcción S.A. Como bien dices, pues tenía una estrecha relación tanto con Coldo como con Ábalos y desde luego pues no se puede descartar, que el señor Ruz pues tuviera ya conocimiento de que esa moción de censura que se había presentado, que se había registrado en el Congreso de los Diputados por parte del Partido Socialista, obviamente ya estaba más que hablada, más que organizada con el resto de partidos y que obviamente iba a prosperar. Es muchísima casualidad que justo ese día se inscriba esa segunda sociedad offshore en Panamá y obviamente, pues claro, no hay que ser mal pensados, pero en fin, luego ha sido señalado por Aldama como uno de los empresarios clave en pagar mordidas, comisiones ilegales al Partido Socialista a cambio de adjudicaciones y hay que recordar que tanto el Tribunal Supremo como la Fiscalía Anticorrupción están dando pues la máxima credibilidad al empresario Víctor de Aldama porque todo lo que ha ido diciendo en sus declaraciones, tanto en la Audiencia Nacional como en el Supremo, se están demostrando. Por cierto que José Ruz no solamente tuvo mucha actividad o ha tenido mucha actividad de la mano del Partido Socialista, sino que también ha tenido mucha recaudación de subvenciones. Tuvo recaudación de subvenciones durante todo el periodo que estamos citando, también de la mano de Chimo Puig, que no era persona muy cercana a José Luis Ábalos, más bien estaban enfrentados, y tuvo subvenciones del gobierno central, de Pedro Sánchez. Lo digo porque cuando se ve una ramificación de este estilo, José Luis Ábalos, Ángel Víctor Torres, Chimo Puig, el gobierno de Pedro Sánchez, hombre, solamente puedes llegar a una conclusión, que su verdadero enlace era con el PSOE. Lo digo porque la acusación de Víctor Aldama habla de que la concesión de obras estaba ligada, en una parte a las comisiones ilegales directas personales, pero en otra parte a la financiación ilegal del partido. Y yo, cuando veo 4 o 5 cargos, el partido entero, hombre, pienso que la relación es con el partido y no con personas puntuales. Otra cosa es quién le hizo de sacacorchos para entrar. ¿Pudiera ser o pudo ser Ábalos? Pudo ser Ábalos. Que a partir de ahí él tuvo sus ramificaciones y acabó teniendo contactos con infinidad de personas del Partido Socialista, es indudable, porque tuvo subvenciones o contratos con infinidad de personas del Partido Socialista. Y repito, la acusación de Aldama es que una parte iba para lo privado, es decir, el me lo llevo a mi bolsillo, y la otra, el me lo llevo a la caja del partido. Así es, y simplemente por poner un dato más encima de la mesa, Carlos, a modo de ejemplo, la empresa Levantina Ingeniería y Construcción de José Ruz, durante el mandato de Ábalos como ministro de Transportes, recibió al menos 12 contratos de AENA por valor de 17.530.000 euros. Solamente en ese periodo de mandato de Ábalos como ministro de Transportes estamos entendiendo, obviamente, adjudicaciones realizadas desde ese ministerio. Como tú bien decías, ha recibido muchas otras de otras administraciones públicas también socialistas. Pero claro, si estamos ya hablando de que en apenas 2 años y medio recibió 17,5 millones de euros en adjudicaciones, esto demuestra pues que era uno de los empresarios cabecera, ¿no?, del Partido Socialista, concretamente de José Luis Ábalos. Con lo cual, pues yo creo que esta información que hemos publicado en Libertad Digital, pues merecería la pena que los agentes de la UCO pues sigan indagando, ¿no? Indagando por ahí, porque obviamente no se puede descartar que esas sociedades pudieran haber servido también para desviar las presuntas comisiones ilegales, mordidas, fondos públicos de ida y vuelta, ¿no? Que recibiera a través de las adjudicaciones
fundaciones él, o bien que pagara al Partido Socialista y que como era amigo de Ábalos y de Koldo, en fin, yo creo que es un buen punto para que la UCO profundice en el tema de las comisiones ilegales relacionadas con las adjudicaciones de obras en el Ministerio de Ábalos. Es que Levantina, yo creo que más que Levantina de ingeniería y construcciones era Levantina de contratos y subvenciones, porque levantaba de todo. Levantaban todo. Simplemente una cosa, es que además, como son los sospechosos habituales, Fiadelso, la fundación de cabecera de José Luis Ábalos, cuando la lanza, evidentemente se lanza con el impulso de Ábalos, acaba pasando por ahí 3 familiares suyos, más un amigo suyo. Pero el impulsor y el socio impulsor en el momento del lanzamiento en 1992 era un tal José Luis Vera. José Luis Vera, junto con Pepe Cataluña, fueron luego señalados también por la UCO como los cabecillas de la trama Azuz. Yo es que ya lo de los sospechosos habituales empieza a ser tan tónica recurrente que dices, oye, menos mal que por fin la justicia se ha empezado a tomar en serio este tipo de cosas. Porque yo tengo toda la sensación de que hemos estado durante mucho tiempo sin realizar determinadas instrucciones que se tendrían que haber realizado. O sea, el tema de Fiadelso, con todos mis respetos, llevaba sonando lo de que era un posible nicho de corrupción, un presunto nicho de corrupción, desde tiempos que yo ya ni recuerdo cuáles son. O sea, yo recuerdo en mi etapa en OK Diario, que lo estuvimos investigando en el año 17 y nos topábamos con un muro porque no había manera de seguir la investigación. Pero se ha estado hablando siempre de que eso tenía que ser investigado. O sea, bienvenido sea que por fin se empiezan a mirar estas cosas para todos los lados. Porque hasta ahora parecía que solamente había un partido que tenía este tipo de cosas. Que, por cierto, era un partido que es el PP y además lo tenía mucho más minúsculo. No, por lo visto, no había que mirar todo el pedazo abanico que había de este tipo de construcciones, instituciones, fundaciones, ONGs, que es un clamor. Completamente de acuerdo, Carlos. Es verdad que en los últimos años parece que, en fin, que la mayoría de los casos de corrupción afectaban al Partido Popular, Gürtel, Lezo, Púnica, etcétera, y que el Partido Socialista se iba de rositas de todas estas historias. Y lo que parece es que no se daba la orden o no se dejaba a los agentes investigar. En cuanto parece que han recibido las órdenes o se les ha dejado realizar su trabajo, por cierto. Hay que aprovechar para felicitar a los agentes de la UCO y a esos mandos de la UCO que están soportando las presiones políticas para no incluir en sus informes determinadas informaciones sensibles que están obteniendo contra el gobierno de Pedro Sánchez, pues obviamente en el momento en que se ha dejado a los agentes de la UCO trabajar y los mandos están soportando esa presión a cambio de que todos los españoles sepamos todas estas corrupciones, pues está aflorando toda la guarrería, todo lo que hay sucio que afecta al Partido Socialista y, como tú bien decías, Carlos, de algunos asuntos que ya lleva un run durante muchísimos años y que incomprensiblemente no se tocaban. Parecía que eran asuntos que, oye, del PP no paran de salir casos de corrupción, se centraban los medios en la corrupción del PP y, claro, parecía que el Partido Socialista pues se va de rositas. Y Mira, ahora nos están... si no se nos instala este hombre Pedro Sánchez, que es lo que quiere como dictador, el PP tendrá que gobernar. A ver si toma nota de una, perdón por la expresión, puñetera vez. O sea, en los casos, porque existe una cosa en todos los sistemas de derecho, en todos los estados de derecho, que se llama acusación de parte. Necesitas a alguien que lance el proceso. La UCO no puede actuar y el juez no puede actuar si no hay una fiscalía o acusaciones populares que instan el proceso. La Fiscalía es la que tiene más potencia. El PSOE siempre ha llegado y ha invadido la Fiscalía. A ver si el Partido Popular de una puñetera y maldita vez se da cuenta, porque tienes que reforzar evidentemente en el Consejo General del Poder Judicial la independencia de los jueces, tienes que acabar con un organismo político que se llama Tribunal Constitucional y tienes que dotar de independencia real a la Fiscalía. Mientras que no lo hagas, el más bestia de la barraca siempre te lo va a utilizar para ir contra ti. Y esa es la radiografía de lo que ha ocurrido en los últimos 30-40 años en España en materia judicial. El PSOE llega, invade la Fiscalía insta procesos solamente hacia un lado y al final el resultado es que da la sensación de que la corrupción es solamente de un lado. Y mientras los otros viviendo a la vida padre, cargando prostitutas a tarjetas de fundaciones públicas, cargando prostitutas a organismos públicos y cachondeándose de todos nosotros. A ver si el PP de una maldita vez toma nota de esto. Porque ellos no quieren jugar o no saben jugar, bendito sea Dios, a una corrupción máxima y no invaden las instituciones. Y cuando llegan los otros, las invaden, pasan el rodillo y les pasan luego el rodillo judicial a todos ellos. ¿Por qué? Porque los procesos que se activan son los de un lado. Pues claro, o es que nos creíamos que invadían la Fiscalía para adorar a la justicia neutral y a la justicia real. Pues no, invaden las instituciones para usarlas, no te fastidia.
Bueno, nosotros, Carlos, yo creo que tenemos siempre clarísimo que nosotros denunciamos la corrupción, sea del PP, del PSOE, de Vox o de Totalmente, Podemos, vamos. o de quien sea. También es cierto que a mí personalmente me llama la atención que mientras en algunos casos del PP, digamos que la corrupción se ha ido pues instaurando con el paso del tiempo, ¿no? Han aparecido personas que aterrizaban por Génova, que intentan sacar sus beneficios, sus corruptelas. En el Partido Socialista de Pedro Sánchez estamos viendo que desde el día cero, desde el día cero, ya estaba aterrizando la corrupción Miguel en Ángel, todos los estamentos. porque saben que tienen impunidad. Entonces no tienen ningún control, no tienen ningún freno. ¿Para qué nos vamos a limitar si tenemos impunidad? Pero bueno, seguiremos hablando de esto y como tú bien dices, nosotros lo que queremos es fiscalía independiente y justicia independiente, para que busque mierda, perdón por la expresión, y porquería en todas partes. O sea, nosotros dependemos de esto, de contar la verdad y de defender la libertad. Punto final. Al que no le guste, pues que se aguante. Miguel Ángel, qué un placer. Un placer, Carlos. Un abrazo fuerte. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way.